Pues gracias, Señor, por este día, gracias por esto y queremos pedir ahora por Rubén, por Miguel, por el San Padre, para que vamos a aprender sobre los discípulos. Amén. Pues prácticamente estamos llegando al final y sabéis que hemos abierto el libro del Éxodo y yo os he presentado un enfoque a través de la tipología y hemos visto distintas clasificaciones de tipos. Hoy lo que vamos a hacer es lo que ya me gustaría que fuerais aprendiendo a hacer un poquito en base a lo que ya hemos ido viendo. Empezar a combinar un poco las distintas tipologías, pero hablando de los oficios tipo, que es otra clasificación que todavía no hemos visto, ¿de acuerdo? Pero está muy relacionada con el tabernáculo, evidentemente. Como sabéis, el sacerdocio pues es uno de los oficios que se presentan en el Antiguo Testamento, que es tipo y apunta al oficio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto pues personas tipo, en concreto nos hemos centrado en Moisés porque teníamos que seleccionar uno. Sabéis que en el libro de Éxodo hay más personas que como tipo pues apuntan a enseñanzas espirituales. Hemos visto objetos y eventos tipo, hemos visto festividades tipo, instituciones tipo, ahí están las ofrendas, los sacrificios, todas las festividades en general, que vimos de una manera somera, pero para que nos hagamos una idea, pues creo que pudimos cumplir el objetivo. Y prácticamente con el enfoque que os presento nos queda ver, lo vamos a ver hoy, oficios tipo. Nos vamos a centrar en el sacerdocio, pero sabéis que también está el de rey y también está el de profeta. Esos tres se unen en la figura de nuestro Señor Jesucristo, por tanto como tipo también apuntan al oficio de nuestro Señor Jesucristo y por cierto también el nuestro, como vamos a tratar de desarrollar. Y en combinación, como os decía, es ahora cuando yo quiero que empecemos ya en nuestras últimas clases a combinar todas estas clasificaciones, porque ya os dije en su momento que no podemos aislar las verdades espirituales que nos presentan la palabra, no es muy bueno, sí para aprenderlo, pero luego para vivirlo no, separarlas completamente. De la misma manera que la Biblia nos presenta la figura de nuestro Señor Jesucristo desde varias ópticas y no podemos aislarlas, no podemos hablar solamente de una. Pues eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo con los tipos. Por eso hoy vamos a combinar el oficio tipo del sacerdocio. También lo vamos a combinar con una clasificación de las que no os he hablado, pero que a mi modo de entender es buena, que la tengamos en cuenta. Es, por ejemplo, los animales tipo. En concreto, pues está muy relacionado con la idea de los sacrificios. La víctima del sacrificio, y recordad que la semana pasada estuvimos hablando del atrio, y en concreto mencionamos uno de los mobiliarios, que es el altar de bronce. Pues ahí se sacrificaban las víctimas que eran animales. Pues también los animales como tipo apuntan a nuestro Señor Jesucristo, que es la víctima del sacrificio supremo por el cual nosotros somos salvos. Bueno, pues quisiera que analizáramos un poquito en base a lo que nos presenta el Éxodo, con la idea del sacerdocio también, algunos aspectos de este tipo en cuanto a víctimas, o tipo animales tipo. Hay una idea en cuanto a esta sugerencia que os presento, es que tiene antecedentes en las clases que ya hemos visto, para que veáis cómo se van combinando. Y es, cuando nosotros hablábamos de los querubines, ¿os acordáis? En el lugar santísimo, las escrituras, y en concreto estoy pensando en Daniel, pues las escrituras nos presentan a los querubines con varios, era Ezequiel, con varias caras, Había una de hombre, ciertamente, pero también había una cara de león, una cara de águila, una cara de buey. Son animales y también apuntan a esas verdades espirituales. Pero ahora lo que quiero es que nos centremos, cuando hablemos del sacerdocio, en la víctima, ¿vale? En los animales que eran sacrificados en el altar. Bueno, para empezar, ¿qué aspecto aportan los oficios tipo? En concreto el del sacerdocio, ¿Qué aspecto nos muestran que sea diferente de los tipos que ya hemos visto anteriormente? Ya os compartí que Moisés nos plasma a nuestro Señor Jesucristo en su implicación personal. La vida encarnada de Moisés
pues apunta aspectos que luego nuestro Señor Jesucristo en su encarnación pues asumió de manera sublime, el darse por su pueblo, liderar a su pueblo, en fin, interceder por su pueblo, todas esas cosas que ya estuvimos viendo. Los objetos tipos ya vimos que nos hablan en un aspecto de la provisión de Dios, en cuanto a que por su amor Él se involucra con su pueblo y le provee, y además tiene poder para hacerlo. Por tanto, los objetos nos hablan de esa doble perspectiva, desde mi punto de vista, que es la del amor y la del poder. Las instituciones tipo nos hablan de sentido, las festividades no son porque sí, ni siquiera la redención del pueblo de Israel, el sacarle de la esclavitud, no era para hacerlos libres porque sí, sino porque hay un propósito detrás de todo ello. Las festividades apuntan a una rememoración de propósitos que Dios tiene para su pueblo. Y en cuanto a los oficios, ¿qué podemos decir? En unión también con los sacrificios, en cuanto al oficio de sacerdocio. Pues a mí me habla de vocación. Los oficios tipo, no solo sacerdocio, sino también los otros dos que os he mencionado, el de rey y el de sacerdote, y el de profeta, nos hablan de vocación, y nos hablan de integración en el plan de Dios. Cómo Dios, a través de ese oficio, nos llama a participar, a ser integrados en su plan, como os digo. Y también, pues, nos dignifica de esa manera. Es otro aspecto por el que Dios nos muestra amor. Nos viste de honra, dicho sea de una manera somera. Toda la combinación de estos tipos nos ayudan a entender cómo acaba el libro del Éxodo. ¿Cómo termina el libro del Éxodo? Pues desde la perspectiva de la tipología, pues tiene sentido que cuando leamos las palabras finales en el último capítulo nos diga que la nube de gloria, que es la manifestación de la gloria de Dios y la presencia de Dios, desciende ¿dónde? Al tabernáculo, del cual hemos dedicado ya algunas clases a analizarlo. Por tanto, parece que la línea del Éxodo que nosotros hemos seguido es la línea de presentarnos a un Dios que levanta un pueblo para sí, un pueblo que no era nada más que un pueblo de esclavos, sin embargo levanta un pueblo libre para sí y al cual le da un oficio, lo viste de dignidad y habita con él. Así termina el libro del Éxodo, Dios habitando en medio de su pueblo, y cuando la nube se levantaba el pueblo le seguía, y cuando la nube se detenía el pueblo pues paraba y acampaba, montaba el tabernáculo y todo lo que hemos estado viendo. Desde este enfoque nosotros vamos ahora a adentrarnos en esta idea del oficio sacerdote. Para empezar, la idea del sacerdote. Como os he repartido en los apuntes, el sacerdote viene del griego hiereus, también la palabra correspondiente en hebreo sería cohen, que tiene que ver con sagrado, con la palabra sagrado, que nosotros entendemos. Y en ese sentido, pues, es importante que tengamos en cuenta que hay una diferencia fundamental entre el concepto de sagrado que tenía el pueblo hebreo de lo que tenían las otras naciones, o de lo que tenemos incluso hoy día, o a lo que tendemos hoy día a pensar, incluso dentro del propio pueblo de Dios. Porque para los hebreos la idea de sagrado no era tanto la idea de lo que es perfecto, o la idea de lo que es recto, o ético, o bueno, no era tanto esa idea como la idea de lo que es apartado del mundo, es decir, lo consagrado a Dios. Por eso, en ese sentido, hay no solo personas sagradas, como son los sacerdotes, es el mismo pueblo de Dios, sino también hay objetos sagrados, acordaos del tabernáculo, de todo el mobiliario que hemos estado hablando, hay días sagrados, todas las festividades que ya hemos mencionado, hay, pues, cosas que se nos presentan en las Escrituras que son apartadas para Dios, separadas del mundo, y de ahí la idea de las barreras que en el Antiguo Testamento continuamente se nos presentan para acercarnos al concepto último de lo santo, es decir, para presentarnos al lugar santísimo. Por eso las barreras del atrio, por eso el atrio mismo, el lugar santo, el lugar santísimo, una sola persona. Daos cuenta que es casi como una pirámide donde cada vez se ponen más obstáculos para llegar al conocimiento de lo que es la idea de la santidad perfecta, que es Dios mismo. Y esto se ve también no solo en el libro del Éxodo, sino en todo el Antiguo Testamento. Daos cuenta cómo empieza Dios a revelarse al hombre. Lo hace a través de, primero, una nación que levantará de Abraham, con un reino. Después ese pueblo se reduce a una tribu, que es la de Leví. Después
elige a una familia de esa tribu de Leví, que es la familia de Aarón, para que puedan ser sacerdotes, esos son los que entran al lugar, pero luego al lugar santísimo solamente entra un hombre, que era Aarón en su momento y luego sus hijos, sus descendientes, el sumo sacerdote, y además un solo día al año. Y daos cuenta que no solo no acaba ahí, sino que además tenía que aspersar la sangre, dando testimonio del sacrificio que había ocurrido. A través de ese sacrificio único se llegaba a la presencia de Dios. ¿Entendéis? Por tanto, todo va convergiendo hacia un punto, nada más. Así nos dirige Dios en nuestra visión hacia lo que es lo santo. El sacerdocio está relacionado con esta idea. ¿Cuál es, entonces, la idea que nos presenta el libro del Éxodo en cuanto a esto? Pues, para empezar, que la idea del sacerdocio no es exclusiva del pueblo de Dios. Ya antes de Moisés existían los sacerdotes. Génesis 14, versículo 18. Allí se nos habla de Melquisedec, cuando Abraham se presenta delante de él y lo reconoce como sacerdote. Y nos dicen las Escrituras que es sacerdote del Dios Altísimo. Y este Melquisedec ni siquiera era de la familia de Leví. Hebreos 7.3, ahí tenéis un apunte para desarrollar la idea de que Melquisedec como tipo, pero este tipo aparece en el libro de Génesis, no en el Éxodo, apunta a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Porque una cosa que es de destacar es que nuestro Señor Jesucristo no era de la familia de Leví tampoco. Él era de la familia de Judá. ¿Y cómo se entiende el sacerdocio o se legitima desde las Escrituras el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Si no es de la familia de Leví, sino que es de la familia de Judá. Porque, y ese es el tema del libro de los Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec supera todavía más al de Leví. Como vamos a ver hoy cómo surge el sacerdocio de Leví. Para que lo entendamos mejor esto que os acabo de decir. Por eso Hebreos nos dice que Melquisedec no se nos presenta en el Génesis con genealogía, apuntando ya al sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. No tiene padre ni madre, no se nos dice nada de Melquisedec. Aparece de repente como un rey y como un sacerdote que además saca pan y vino a Abraham, pan y vino, fijaos los siglos que faltaban para el siglo I, y donde el mismo Abraham, que es el padre de la nación, del pueblo de Dios, reconoce como sacerdote. Eso en cuanto a Melquisedec, pero también hay otras naciones que nos hablan de sacerdocio. Sabéis que Egipto, ya que nos hemos ubicado al principio del libro del Éxodo, en la época donde Egipto era una gran potencia, Egipto tenía multitud de sacerdotes y no eran del pueblo de Dios. Estos sacerdotes eran politeístas, por cierto, como el suegro de Moisés, que era Jetro. Este también era un sacerdote y politeísta. Pero es interesante que el sacerdocio que se nos presenta en las naciones paganas es una corrupción del auténtico sacerdocio que Dios quiere instituir luego en su pueblo. Y que podemos seguir la pista de esa corrupción en los mismos sacrificios, y ya estamos mezclando el tema del sacerdocio y del sacrificio porque no se puede hablar de uno sin el otro, desde el mismo inicio, desde los primeros sacrificios que se nos narran en las Escrituras. En las fuentes más antiguas que tenemos en cuanto a los sacrificios y de cómo empiezan a corromperse, el primer sacrificio ocurrió de parte de Dios. Cuando vistió a Adán y Eva, tuvo que hacer un sacrificio para darles pieles, ¿no? Ahí ya hay un sacrificio. Y es como que Dios está marcando la senda a partir de la caída por la cual el hombre debe acercarse a Dios. De hecho, la conciencia del sacrificio todavía sigue imbuida en nosotros. Puede parecernos que la idea del sacrificio es una idea muy primitiva. Nos parece hasta un poquito repulsiva, Un Dios de amor, que ahora nosotros conocemos tanto, un Dios de amor, pues que eso de los sacrificios es propio de gente atrasada, de la antigüedad. Pero no nos damos cuenta que la idea del sacrificio todavía está intrincada en nuestra conciencia. Y de hecho este es uno de los grandes problemas para alcanzar la salvación en la mayor parte de la gente. Porque todos tienen la conciencia de que no pueden presentarse a Dios con las manos vacías. Y tienen que ofrecer sacrificios a Dios para ganarse su salvación de alguna manera. Y eso inevitablemente hace inútil la obra de Cristo en la cruz, porque la hace insuficiente. El hombre siempre trata de compensar a Dios de alguna manera. Y ya desde el sacrificio de Caín, que se nos narra en el libro de Génesis, vemos que Dios empieza a ver algunos sacrificios como corruptos. Vio el sacrificio de Caín con desagrado, pero el de Abel lo vio con agrado. ¿Por qué? Porque un sacrificio sigue las pautas que él establece, que es por fe, nos dice el libro de los Hebreos, ¿no? Y el de Caín, pues parece que él le ofreció, no porque le ofreciera productos de desecho ni nada de eso, seguramente le ofreció buenos frutos de la tierra, o buenos,
pero es la intención que hay detrás de él. Detrás del sacrificio de Caín parece que se deduce que si no está la fe, hay un intento de manipular a Dios, de ganárselo, de favorecer el favor divino a través de eso que yo le voy a ofrecer. Ahí está la idea de el sacrificio compensatorio que trata de, pues eso, manipular a Dios, ¿eh? Y eso es lo que Dios ve con desagrado. Bueno, esa corrupción desde Caín se empieza a tomar forma en las naciones, y ahí podemos ver los ritos paganos, las festividades con sus prostituciones, los sacerdocios de las naciones politeístas. Todo eso no es ni más ni menos que podemos seguir viendo hoy día. Por ejemplo, en las tribus perdidas del Amazonas todavía existe la conciencia de sacrificios en todas las culturas, ¿eh? Y en nosotros también existe esa idea. De hecho, ya os digo que nosotros, aunque pensemos que pueda ser una idea pues un poco superada o anticuada, la idea de sacrificio sigue perenne en nosotros, y de hecho debe seguirlo, porque es el camino que Dios ha establecido. Ahora, todos esos sacrificios, los correctos, vamos a decir ahora, los que Dios va a tratar de reformular a través de la nación hebrea, pues todos esos sacrificios en realidad siguen siendo tipos. ¿Tipos de qué? De otro sacrificio que es la realidad, que es la que encarna nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Veis que entonces en el libro del Éxodo también aparecen sacerdocios. El mismo faraón reconoce que existen sacerdotes, y reconoce que hay sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando no quiere dejar ir al pueblo fuera, antes de las plagas, ¿qué es lo que el faraón es consciente? Que hay un pueblo sometido a él, que son sus esclavos, que quieren ir a ofrecer sacrificios. Él sabe lo que son los sacrificios, a su Dios. Él no niega la existencia de ese Dios, ni la existencia de esos sacrificios. Él no tiene ningún problema en creer en ese Dios, como cree en otros muchos dioses. Pero eso es un sacerdocio, en la concepción que tiene el faraón, corrupta. Tan corrupta que se piensa que el faraón está por encima de ese Dios y puede retarlo. Y así viene el juicio con las 10 plagas. 10, acordaos. La idea de plenitud divina aplicada, en este caso, al juicio. ¿Vale? Bueno, pues también el sacerdocio de Jetro, y con eso vamos a ir avanzando ahora, presenta otro aspecto en el libro del Éxodo en cuanto a esta idea del oficio sacerdote. Y es un Jetro que es un sacerdote politeísta, es el suegro de Moisés, pero hay una evolución interesante en este sacerdote, que al final se da cuenta que Dios es superior a los demás dioses. Esto es una afirmación que él hace solemne cuando ofrece sacrificios a este Dios del pueblo de Moisés. Esto lo podéis encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, versículo 11. Dice Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios. Aquí ya viene la idea de sacerdocio unida a la de los holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ya hay versículos antes, en el capítulo 2, por ejemplo, o en el capítulo 3, versículo 1, donde se nos dice que Jetro es sacerdote de Madián. Pues hay una evolución interesante aquí. Hay como una especie de impacto evangelístico que Moisés da a su suegro, donde pues se da cuenta de que este Dios no es como los demás dioses. Y es interesante. Bueno, y ahí se quedan las escrituras. No sabemos si Jetro luego termina de convertirse o no, pero al menos sí que consta en las escrituras este reconocimiento, ¿vale? Bien. Pero a lo que íbamos. Nosotros, si hay una frase sublime en el libro del Éxodo que el Señor ha puesto en mi corazón, que un poquito nos aúna o nos empieza a esclarecer cuál es el propósito de que Dios se molestara en rescatar a Israel de la esclavitud, a lo que apuntaban cada uno en su faceta los tipos que hemos visto hasta ahora, pues si hay una frase sublime, esa la podemos encontrar en Éxodo 19, versículo 6. Aquí hay un momento de intimidad en el Sinaí, donde el Señor se le aparece a Moisés y empieza a revelarle sus planes de una manera más definida. Y la frase cumbre para mí, que quiero que centremos en esta clase, es: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es muy importante, porque esto lo que hace es dibujar el propósito por el cual Dios va a dar las instrucciones de construir el tabernáculo, que ya hemos analizado en las clases anteriores, y a lo que apuntan todos los tipos que hemos ido hasta ahora viendo.
a lo que Dios quiere conducir a su pueblo. Es decir, Dios quiere levantar un pueblo de sacerdotes, donde no hay clases, no hay unos que están siendo sacerdotes y otros que son laicos. Eso es una aberración, y eso es la ruina de la Iglesia de todos los siglos, desde el siglo I hasta ahora. Si en la Iglesia no está formada de hermanos que son verdaderamente sacerdotes y ejercen como sacerdotes, es una Iglesia sin impacto. Pero ocurre un episodio desagradable en el libro del Éxodo que rompe con este propósito, y es el episodio del becerro de oro. Y daos cuenta que como Moisés tardaba, empieza el pueblo a desviarse. No existía todavía el tabernáculo, ya hablamos de la necesidad de que el tabernáculo estuviera en medio del pueblo. Pero como ahora no está el tabernáculo como testimonio de la presencia de Dios, Moisés está ya 40 días por ahí perdido y el pueblo se pone nervioso, ¿qué ocurre? Que este propósito que Dios le está dando a Moisés, de lo que él desea para su pueblo, se rompe. Y entonces se hace en un becerro de oro. Esto lo tenéis todo en el capítulo 19, y por amor al tiempo no podemos detenernos en él, desgraciadamente. Pero sí que es interesante que notemos una cosa. En el versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero daos cuenta que en el mismo capítulo, un poquito más adelante, en el versículo 22 y en el versículo 24, se nos está hablando de que, bueno, cuando Dios dice que se va a revelar al pueblo, que se prepare el pueblo, dice una cosa muy curiosa, muy chocante. Y es que se tienen que preparar y no se tienen que acercar al monte, porque si no morirán. Ya está hablando de la santidad, de separar, El pueblo todavía no está preparado. Pero es interesante que el Señor le diga a Moisés que eso lo tenga en cuenta el pueblo y también los sacerdotes. ¿Qué pasa aquí? ¿No era todo el pueblo sacerdote? Porque se nos habla ahora que hay pueblo y hay sacerdotes dentro del pueblo. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Previos a los levitas, porque aquí los levitas todavía no habían sido consagrados. Aquí el episodio del becerro de oro todavía no había ocurrido. ¿Quiénes son estos sacerdotes que están dentro del pueblo de Israel? ¿Quiénes son? Sin salirnos del libro del Éxodo, podemos intuir quiénes son estos sacerdotes. Estos sacerdotes son los primogénitos. Acordaos en la 10ª plaga. Dios le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, conságrame, apártame, me pertenecen. Estos son los primogénitos, los que luego van a ofrecer también sacrificios al pie del monte en el capítulo 24, versículo 5. O al menos eso es como a mí me da pie a pensar el texto. Fijaos lo que dice. Capítulo 24, versículo 5. Y envió Moisés jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, oficio sacerdotal, y aquí todavía no se nos dice que fueran los levitas. Ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Aquí están en el monte Sinaí y están preparando la ascensión al monte, Moisés con los ancianos y todo eso. Antes de eso se prepararon, y para prepararse ofrecieron, como es de rigor, holocaustos y sacrificios. ¿Quiénes? Todavía no están los levitas. Pues hemos de pensar que son estos primogénitos de los que se nos habla en el capítulo 13, versículo 2, cuando Dios le dice a Moisés: apártame los primogénitos porque me pertenecen. Luego, esa dicotomía o esa separación entre el pueblo y los sacerdotes ya existía antes del episodio del becerro de oro. Como existían en todas las naciones que se habían corrompido a partir del episodio que se nos narra en el Génesis, con esa diferencia que hay entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Pero Dios lo que quiere y lo que manifiesta a Moisés es su intención de que esto se termine. Por eso le dice a Moisés: yo quiero que todo el pueblo sea gente santa, que todo el pueblo sean sacerdotes. Y mientras está haciendo esta declaración, pues unos poquitos capítulos más adelante vamos a ver que se va a frustrar. Parece que Dios no es capaz de levantar un pueblo santo para sí, o un pueblo de sacerdotes que ministren ese oficio, que nos muestre esa vocación para la cual fuimos creados. Y que de hecho eso se va a manifestar cada vez más claramente en las Escrituras, hasta que lleguemos al libro del Apocalipsis. El episodio del becerro de oro es central en el libro del Éxodo porque marca un antes y un después, y parece que es como un triunfo momentáneo de Satanás en los propósitos de Dios, ¿no? Es así como se nos presenta. Por eso, después del episodio, cuando Moisés desciende, se pone violento y denuncia y llama hacia sí a aquellos que quieran ponerse del lado de Jehová. Y estos van a ser únicamente de las 12 tribus
una, que es la de Leví. Y estos son los que van a ser consagrados como sacerdotes. De modo que, de nuevo, vuelven a haber dos grupos. Esta vez no van a ser los primogénitos y el pueblo, sino van a ser los levitas y el pueblo. Ese episodio lo tenéis, sin salirnos de nuestro libro, en el capítulo 32, pero también podemos ir al libro de Números, capítulo 1, los versículos del 47 al 54. Cuando está haciendo el censo del pueblo, Moisés dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. La palabra nos dice que los levitas no son contados, es decir, son puestos aparte. Hay una diferencia otra vez. Pero eso no es el propósito que Dios manifestó a Moisés en esta cita que os he dado de Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esta separación de nuevo, de dos grupos dentro del pueblo de Dios, es lo que va a durar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo otra vez. Luego, desgraciadamente, en la Iglesia se va a perpetuar en muchos sentidos. Pero tenemos que seguir las Escrituras hasta el final y ver el plan de Dios hacia dónde nos encamina. Porque en el Nuevo Testamento realmente ocurre que se rompe esa barrera. Y además de una manera definitiva, aunque no siempre visible. Pero vemos que esa barrera se derriba, y eso, la primera epístola de Pedro es muy importante para darnos cuenta de ello. Por eso, juntamente al libro de Hebreos, yo os aconsejo que cuando hagáis vuestro devocional en el libro del Éxodo, tengáis en cuenta la primera epístola de Pedro, que desde el primer capítulo está hablando de un lenguaje continuamente del libro del Éxodo. Está hablando de peregrinaje, está hablando de todo el lenguaje que nosotros hemos encontrado a través de la tipología del libro del Éxodo. Y por supuesto, cuando nosotros empezamos a ver que en Jesucristo, nuestro Señor, empieza a volver a cobrar forma esa intención inicial de nuestro Señor, que manifestó a Moisés, pues tenemos que acabar también en el libro del Apocalipsis, donde se apunta al final de los tiempos. Y allí se nos dice que Dios levanta ciertamente ese pueblo de reino de sacerdotes, ese reino de sacerdotes para sí. Fijaos, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. 7, la idea de la perfección espiritual. Fijaos, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, ahí se nos presenta como un hecho consumado. Realmente Dios sí que es capaz y sí que lo va a hacer. Lo que pasa es que no con la impaciencia que nosotros muchas veces ponemos delante de la mesa. Apocalipsis 5, versículos 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí no está hablando de los grupos, está hablando del pueblo, y todo el pueblo son reyes y sacerdotes. La última cita que os voy a dar al respecto, Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. De modo que vemos como el libro del Éxodo apunta, pero el libro del Apocalipsis al final nos revela plenamente cómo Dios va formando ese sacerdocio en nosotros. De hecho, nosotros somos ya sacerdotes. Somos ya sacerdotes. No hay dos grupos en la Iglesia, aunque podamos verlos plasmados. Y si somos sacerdotes, ¿cuáles son nuestras funciones? ¿Cuáles son las funciones que el Antiguo Testamento nos muestra acerca del sacerdocio? Bueno, como ya he dicho en alguna ocasión, no siempre está muy bien dibujada. A veces hay una especie de pisarse la capa unos a otros, en cuanto al oficio de sacerdote con el de profeta, con el de rey. A veces no están muy definidos. Depende de las épocas, pues se va definiendo más progresivamente. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el oficio del profeta en muchos aspectos. La primera función que se nos revela del sacerdocio, la más primitiva en el libro del Éxodo, podríamos decir, es la función oracular. Podríamos apuntar al Urim y al Tumim.
Éxodo 28:30. Cuando veamos las vestiduras sacerdotales, pues veremos que en el pectoral se ubicaba el Urim y el Turim, que era pues una herramienta que servía para recibir la revelación de parte de Dios. O sea que el oficio sacerdotal está unido a la capacidad de recibir la voz de Dios. Y esta es muy importante porque a partir de esta función, cada vez a lo largo de los siglos vamos a ir cómo se va definiendo más el papel de los sacerdotes, pero a partir de esta. Si nosotros no reconocemos la voz de Dios, evidentemente somos inútiles. Como sacerdotes somos inútiles. Por eso el sacerdote tiene competencia para enseñar. No es un filósofo, es que habla de parte de Dios. Claro, esto es de los profetas también. Es que ya se ha dicho que se pisan, un poquito. Pero de la manera primigenia, podríamos decir, vemos que esta función es bastante destacada en el sacerdocio. Vamos a verlo en las Escrituras. Por ejemplo, mirad, Deuteronomio 33:10, refiriéndose a los sacerdotes. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Está hablando de los sacerdotes. Y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esto no lo está diciendo los profetas, ni de los escribas, ni nada. Se está hablando de los sacerdotes. ¿Os dais cuenta? Y así nosotros, si reconocemos la voz de Dios, somos aptos también para poder enseñar lo que Dios nos ha dado, porque no hablamos de parte nuestra. Al inicio de la clase os he hablado de la capacidad de ir combinando ya las ideas que vamos presentando, ¿no? Pues esto se aplica muy claramente en el oficio sacerdotal con los otros oficios. Pero las Escrituras hablan claramente en este aspecto del sacerdocio, como lo va a hablar también del profeta, en otras partes. Si en verdad el sacerdote es apto para enseñar, también tiene competencia jurídica. Y así se nos presenta en la vida social y civil del pueblo, a quienes los magistrados, los jueces, los ancianos se remiten, es decir, van a los sacerdotes como para validar sus sentencias. Ellos tienen competencias jurídicas, además son los guardianes de la ley, dicho sea de paso. Fijaos, Deuteronomio 21, del versículo 1 en adelante, competencia jurídica. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, estamos ante un caso de un juzgado, de guardia, ¿no? Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaos lo que dice el versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Es decir, tienen competencias jurídicas. Deuteronomio 17, del 8 al 9. Aquí se nos habla de administración de la justicia. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás ¿a quién? A los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Es decir, están los jueces, pero al mismo nivel están los sacerdotes. Y esto es coherente, porque si el sacerdote reconoce la voz de Dios, es apto para enseñar, es apto para aplicar la enseñanza en la vida. Y esto es por lo que tienen competencias jurídicas. Esto es una función que se va eslavando, desarrollando, y que nos habla de distintos aspectos que se tienen que ir formando en nosotros como el oficio que tenemos. Si es apto en la competencia jurídica, evidentemente, también, y sobre todo después del destierro, esto se ve muy bien dibujado en las Escrituras, pues cada vez la función del sacerdote se va ciñendo más a lo que es la función del hombre del santuario, como alguno ha llegado a mencionar en una ocasión, ¿no? Parece que se van repartiendo a medida que se va creciendo la nación, van aumentando la complejidad de las relaciones dentro de ella, pues parece como que se van ciñendo cada vez más los papeles de unos y otros, Parece que ya no se pisan tanto, el de profeta, Siempre hay competencias que pueden chocar, pero
parece que se va limitando el papel de los sacerdotes al santuario. Podríamos hablar del tabernáculo y vemos que es realmente ahí donde brilla con más luz propia el oficio de sacerdocio, porque es él el que sacrifica y es él el único que puede entrar en el lugar santo y ministrar y ser ministrado a su vez por Dios. Y ministra en favor del pueblo. Con lo cual aquí es donde realmente estamos empezando a tocar el núcleo de la vocación del sacerdocio, que es la función mediadora. Por eso hay una serie de citas en el mismo libro del Éxodo que me han parecido muy interesantes y que quiero por lo menos de pasada mencionaros, porque aquí hay mucho material para meditar delante del Señor y que Él nos vaya enseñando más cosas. Fijaos, estas referencias cada vez más claras apuntan al sacrificio supremo al final de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Y esto en el Éxodo se ve desde el principio. Mirad, capítulo 4 nos habla de cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor y de su llamado. Y una de las señales que el Señor le da para validar su llamado, valga la redundancia, es que el agua se convierte en sangre. Esa es una de las señales. Ya se nos empieza a hablar de sangre, apuntando a sacrificio, porque la sangre está asociada a la vida y a la vida derramada en sacrificio, como vimos en el altar de bronce, ¿os acordáis? Por tanto, ya esta misma señal del capítulo 4, de una manera muy primitiva, está apuntando los primeros esbozos en cuanto al sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo, vendrá muchos siglos después. Pero sigamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo 4, versículo 25, vemos como Séfora, la mujer de Moisés, cuando Moisés toma el reto y empieza a dirigirse a Egipto, a rescatar al pueblo, pues hay un episodio un poco chocante. Parece que todo está bien y de repente Dios parece como que se enfada con Moisés y va a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque no ha mediado la sangre todavía en su hijo. Había que circuncidarlo y eso Séfora lo hace. Por eso le dice a su marido, tú eres, le dice algo así, marido de sangre. Ahora no me viene la frase exacta, pero viene a ser otra vez apuntando a la idea del derramamiento de sangre de sacrificio. Otra vez una alusión a sacrificio. En el hijo. Daos cuenta que la primera plaga de las 10 que aparecen es el río Nilo, sus aguas y todas las fuentes, el agua, en definitiva, convertida en sangre. Esta vez no solo a escala de señal, sino a escala, digamos, universalizada en toda la tierra de Egipto, ¿no? Esa primera plaga del agua convertida en sangre vuelve a apuntar otra vez a la idea de sacrificio. Y no nos adentramos en desarrollar las siguientes plagas. Nos vamos al capítulo 12 y nos vamos directamente a la 10ª plaga. La 10ª plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, otra vez, pero es que además aquí ya se instituye la Pascua, de la cual estuvimos analizando algunos conceptos, ¿os acordáis? Aquí hay que combinar la festividad de la Pascua con esta idea. La Pascua, donde se apunta mucho más claramente que en las anteriores citas que os he dado a la idea del sacrificio de nuestro Señor. Y la última cita que os voy a dar es en el capítulo 24, versículo 8, cuando Dios llama al pueblo a prepararse para presentarse delante de él y todo eso, y Moisés lo primero que hace para presentar al pueblo es, allí en el monte Sinaí, rociar al pueblo ¿con qué? Con sangre. Otra vez la idea de la sangre. Otra vez se empieza a apuntar, pero esta vez la sangre aplicada al mismo pueblo. ¿Veis que desde la señal sencillita que el Señor le da allí, en la zona de la zarza, del agua convertida en sangre, hasta esta señal donde el mismo pueblo está aspersado con la sangre, está dibujando claramente y de manera cada vez más iluminada la idea del sacrificio supremo que vendría con nuestro Señor Jesucristo? Por eso el oficio de sacerdocio, unido a los sacrificios, pues nos están hablando de esta vocación que él tiene de ser el mediador entre el pueblo y Dios. Es el hombre que se acerca a Dios y media por el pueblo. Es el puente que une al ser humano con la divinidad. Pero evidentemente los levitas van a ser tipo. Igual que el sumo sacerdote Aarón es tipo. Y este otra vez es el tema de la epístola a los hebreos. Porque todos ellos apuntan a nuestro Señor Jesucristo, de una manera pues tipológica. Pero esta función mediadora responde ¿a qué? Pues a un deseo por parte del hombre, pero en primer lugar por parte de Dios, que posibilita este medio o este puente, un deseo de vivir en comunión, de unir lo humano con lo divino. Esa es nuestra vocación, hermanos. Alguno puede decir que su oficio es el de fontanero, o de médico, o de lo que sea,
Pero si somos del pueblo de Dios, nuestro verdadero oficio es ser sacerdotes. Ese es el oficio que tenemos realmente. Y los demás que hagamos es circunstancial, temporal y para ganarnos la vida. Pero nuestro verdadero oficio a los ojos de Dios es que todos somos sacerdotes. Ahora, yo quiero compartiros, porque para que esta función mediadora sea eficaz, yo quiero compartiros acerca de unas reflexiones que he estado haciendo en cuanto a la idea del sacrificio. Una de las cuestiones más difíciles que a mí me han planteado a la hora de dar testimonio, por gente que no conoce al Señor, es cómo un Dios tan bueno permite que su Hijo muera en una cruz. No entiende la idea del sacrificio realmente, por qué es necesaria esa idea del sacrificio. Y eso es una idea aparentemente un poco difícil de explicar. ¿Por qué? En primer lugar porque es profunda. Y si el Antiguo Testamento se dedica tanto, y a través de tantos tipos y de tantas señales, a esbozarnos y a ir preparándonos acerca de la santidad y del sacrificio, no es una cosa que sea tan sencilla de explicar, porque en última instancia es algo que nosotros tenemos que entender a través de la revelación que como sacerdotes podemos recibir de parte de Dios. Es decir, por muy bien que lo podamos llegar a explicar, si la otra persona no está Dios obrando en ella, por eso es necesario que cuando damos testimonio oremos por esa persona, pues por muy bien que lo expliquemos, no va a ser capaz de aceptarlo, porque con la mente humana no se puede entender eso. ¿Por qué el camino de la salvación tiene que pasar a través de algo tan desagradable? Ya os dije que en el atrio, cuando pasábamos el primer velo, lo primero que nos encontrábamos era una visión desagradable. Había hermosura dentro, sí, dentro de la tienda del tabernáculo, los querubines, todo eso. Pero antes que todo eso, teníamos por encima siempre las pieles de tejones, que eran poco atractivas. Y lo primero que se encuentra uno de bruces, ¿qué es? Es el altar, que es un lugar de muerte. Es un lugar que olería mal. Y es un lugar donde se ejerce violencia. Las víctimas no estaban ahí por gusto. Ya los 4 cuernos nos hablan de la fuerza que ata a la víctima allí. ¿Os acordáis que algo hablamos la semana pasada? Bueno, pues esta idea del sacrificio, pues nosotros deberíamos de tratar de profundizar en ella un poquito más, puesto que está muy relacionada con nuestro oficio y con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso nos ayudaría a ahondar un poquito más en la idea del misterio de la cruz, aplicado en nosotros. Hay una ilustración que nosotros, aparte de la de Caín y Abel, que ya hemos visto, parece que pues, la idea del sacrificio es muy antigua, tan antigua como las primeras fuentes que tenemos. Pues el mismo libro de Génesis luego nos habla, por ejemplo, también de Noé. Y fijaos, en Noé ocurre algo que a mí me llama mucho la atención. Génesis 8:20. Allí se nos dice que Noé, después del diluvio, lo primero que hace es levantar un altar y ofrecer sacrificios de todo animal limpio. Y esto uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Qué es lo primero que le impulsa a Noé a sacrificar? Podía primero haber hecho una fiesta, no sé, o arreglar un poco el entorno que estaría devastado, yo qué sé. No, lo primero que hace es dirigirse a Dios y ofrecerle sacrificios. La idea de presentarse a Dios con las manos vacías ya hemos visto que es muy ajena a la idea del tabernáculo. Cuando tú entras se supone que tenías que llevar algo, porque lo primero que tenías ahí era el altar, y el altar te exige pues sacrificio, ofrenda. Y Noé, de hecho, eso es lo que hace antes de que estuviese el tabernáculo plasmado. ¿Por qué lo hace? Parece que su corazón le impulsó, parece no, es evidente, que su corazón le impulsó en un acto de reconocimiento a Dios por la salvación que había obrado en sus vidas, ¿no? En la de él y los que estaban con él. Es un acto de gratitud. Desde esa perspectiva es un acto de justicia también, porque se le reconoce a Dios como Salvador. Pero puede haber otros medios de agradecer a Dios que no sea a través precisamente de derramar sangre, ¿no? Y sin embargo, ¿qué produce esto en Dios? Nos dice las Escrituras que lo que produce es olor grato y además predispone a Dios de una manera positiva hacia Noé y hacia la tierra. Y de hecho dice que no volvería a maldecir con diluvio a la tierra, no volvería a castigar a la tierra de esa manera. ¿Y esto por qué? Porque el olor le había sido grato. Era algo aceptable para Dios. Es decir, dicho en otras palabras, es algo que Dios exige como un acto de justicia. No podemos buscar otros caminos para acercarnos a Dios por muy bien intencionados que estén.
Podía Noé haberse acercado con el corazón abierto en una puesta de sol y decirle: gracias Dios, qué bueno eres que nos has salvado, te lo reconocemos y te dedicamos esta fiesta que te vamos a hacer. No, nada de eso. Media la sangre enseguida. Lo cual nos habla de la idea de lo desagradable que produce el pecado. El primer efecto que producen los sacrificios es recordarnos que el pecado no es algo que sale de gratis, ni que se puede arreglar con hacer la vista gorda o con promesas o con buenas intenciones. Es necesario que se ejecute algo físicamente y real, que es, yo no he encontrado otra manera de explicarnos sino solo a través de la palabra violencia. Le he dado muchas vueltas y solamente a través de la palabra violencia, porque lo que ocurre ahí en un sacrificio es violencia, es pura violencia. Y me resistí a usarla porque es un concepto negativo para nosotros, pero no lo es para Dios. Dios se nos presenta en el Antiguo Testamento como el Dios de los ejércitos, un Dios violento, de hecho. Nosotros asociamos el concepto de violencia con nuestra ética y lo asociamos con lo malo, pero en las Escrituras la violencia no siempre está asociado con lo malo. Hay una violencia constructiva, y esto me ayudó mucho a entenderlo Paul Tournier, porque hay un libro que él escribió dedicado al tema de la violencia. Y la violencia es una fuerza, ni más ni menos, que se opone y ejerce resistencia o trata de suplantar a otra que está en sentido contrario. Y entonces, en el sacrificio lo que se manifiesta es una fuerza, una violencia de parte de Dios que se opone al pecado. Por eso es necesario que se ejecute, porque en el altar del sacrificio vimos, o en los sacrificios mismos, lo que hay es una condena, una violencia ejercida de parte de Dios, una condena hacia el pecado. Es una oposición. Moisés, que era manso, es un hombre violento. Tiene episodios de mucha violencia. Nuestro mismo Señor Jesucristo tiene episodios de violencia. Y Él es manso y humilde. Como nadie lo es, evidentemente. Así que tenemos que intentar no prejuzgar los conceptos que nos aparecen en las Escrituras, como es el concepto, por ejemplo, de la violencia, porque con ese concepto nos podemos ayudar a entender mejor lo que el sacrificio representa y lo que es realmente. Noé está ofreciendo un sacrificio de sangre, además tiene que ser, porque en la sangre, en ese contexto que os he dado, en Génesis 8:20, en el contexto inmediato, se nos explica que en la sangre está la vida. Es decir, que Noé lo que está ofreciendo es lo más sagrado, que es la vida, a Dios. Y si el pecado se ha introducido en la vida, es necesario que la vida sea finiquitada, si Dios es justo. Y Dios tiene que ser justo, por eso tiene que ejercer violencia contra el pecado. Y el único sitio donde lo hace es en el sacrificio. Este sacrificio de Noé, al igual que los sacrificios que ocurren en el tabernáculo con los sacerdotes levitas, en realidad tampoco son la solución definitiva, pero son tipos del sacrificio que sí que es real. Porque hablando en propiedad, no existen los sacrificios, solamente existe un sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. En Él es donde se soluciona definitivamente el problema del pecado. Por eso el autor de los Hebreos nos dice que era necesario continuar repitiendo los sacrificios una y otra vez, porque la función de los tipos es siempre didáctica y es siempre preparatoria. Pero cuando llegamos al antitipo, que es la culminación, la encarnación de esos tipos, digamos, de alguna manera, pues entonces sí que se nos está hablando de la realidad concreta, y que Dios pues manifiesta en nuestro Señor. Noé, a través del sacrificio, por ejemplo, también está manifestando fe, porque parece un poco locura, después de una hecatombe mundial que ha ocurrido y de tanta muerte, empezar a matar. Lo primero que hace es empezar a volver a matar. Corto, reserva, ¿no? Reserva los pocos animales que te quedan. No, pues se los ofrece a Dios. Eso es un acto de fe también. ¿Os dais cuenta? Por tanto, en esa función que él está realizando, en esos sacrificios tipo, evidentemente, porque esos no solucionan nuestro problema, también está manifestando completa confianza en Dios. Y así es como se salvan todos los hermanos del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo aún no había venido. ¿Cuál es el puente que Dios traza para que sean salvos? Pues estos son salvos a través de Jesucristo también, aunque Jesucristo aún no haya venido. También sabemos que la visión de Dios no es cronológica como nosotros. Dios, lo que aún no ha sido hecho, ya lo ve como hecho. Pues nosotros somos salvos y somos perfectos, porque nosotros sabemos que no somos perfectos, pero si Dios nos ve perfectos es que somos perfectos.
porque la visión de Dios no es la nuestra, ¿eh? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos dice el Señor. Entonces, cuando Noé aplica la fe en ese sacrificio, al igual que el pueblo de Israel aplica los sacrificios en el altar de bronce, está aplicando la fe en la palabra de Dios, y a través de esa fe está conectando con lo que va a venir, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, ellos también son salvos a través de Jesucristo, porque en realidad no hay otra posibilidad de salvación, sino solamente en Jesucristo. No pueden los animales hacer perfectos, nos dice el autor de los Hebreos, con sus sacrificios, no pueden hacernos perfectos a los hombres, no pueden justificarnos, por eso tenían que estar repitiéndose continuamente. ¿Y por qué el Señor Jesucristo solo tiene que morir una sola vez? Porque la violencia de Dios contra el pecado se ha ejecutado, y con que Él pegue un martillazo es suficiente, porque lo ha clavado en la cruz. Nuestro problema del pecado ha sido puesto allí. Por eso, a través de este problema que nosotros teníamos, se ejecuta la obra de nuestro Señor poniéndonos a nosotros también en la cruz, como nos dice el apóstol Pablo. O sea, no es algo representativo, no. Jesucristo no murió para darnos ejemplos ni cosas de esas. Jesucristo murió para justificarnos, y lo hace realmente. Somos justos, no por nosotros mismos, sino por Cristo. El apóstol Pablo está cansado de decirlo. ¿Y por qué esto es así? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacrificio. Por eso también nosotros somos incluidos en el tipo de los animales en cuanto a víctimas. También no solo apuntan a nuestro Señor Jesucristo como la víctima propiciatoria en singular, sino que también nosotros somos víctimas, porque el pecado es juzgado en nosotros también, porque hemos sido puestos en Cristo en la cruz. Ya sabemos que no habíamos nacido, lo sé, pero os acabo de explicar que Dios no ve como nosotros, porque realmente Cristo ha sido formado en nosotros. Si Cristo ha sido formado en nosotros, si realmente tenemos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza, nos dice el apóstol Juan, que no puede pecar, no puede pecar. Cuando pecamos, ¿quién peca? Dice el apóstol Pablo en los Romanos. Cuando pecamos, no soy yo, es la vieja naturaleza carnal, aquella que ha sido puesta en la cruz. Pero si la nueva naturaleza no puede pecar, es porque realmente procede de Dios. Y Dios ha juzgado todo el pecado del mundo en la cruz. Y nosotros hemos sido puestos en la cruz. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a tener que ir acabando. Pero si al menos hemos seguido el hilo un poquito de lo que es la idea del sacrificio, y podemos unirla a la idea del oficio que tenemos como sacerdotes, también entendemos que nuestro Señor Jesucristo no solo es la víctima, sino también es el sumo sacerdote. Nosotros somos incluidos en ese doble aspecto también. Por eso no se trata de predisposición mental, ¿eh? El cristianismo, a diferencia de todas las filosofías y de las religiones, no nos habla de una predisposición mental en la que nosotros decidimos y aplicamos y hacemos. Cuando se concibe el cristianismo de esa manera, fracasamos continuamente y caemos una y otra vez en las mismas tentaciones. Porque la única manera de vencer realmente es permitir que el Espíritu Santo, que Cristo en nosotros, opere. Cuando nosotros vencemos, no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros quien vence. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido víctimas en el sacrificio con Cristo y ahora somos sacerdotes como Él, a través de Él. Por eso hay que hablar de implicaciones. Fijaos, ¿qué implicaba la destrucción del santuario? Ya no existe el tabernáculo del desierto, tampoco existe el templo de Salomón, se rasgó el templo. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Uno de los actos que hizo el Señor cuando instituyó la Santa Cena, ¿qué fue? Partir el pan. Cuando rompe el pan, no solo está hablando de que su cuerpo es partido, también está rompiendo con el antiguo pacto, porque está instituyendo uno nuevo, y es en el cual nosotros estamos ahora. Por eso, a través de la destrucción del antiguo santuario, se nos está mostrando que hay un fin del antiguo sacerdocio judío. Ahora ya los sacerdotes, aunque algunos hablen, y seguramente así está escrito, de hecho, no tardaremos en ver cómo se restituyen los sacrificios levíticos. Para eso Dios, que antes era un medio aceptable de acercarse a Él como tipo, ahora es abominación. El mismo acto es abominación. ¿Por qué? Porque ahora lo que ese acto de sacrificio manifestaría es un rechazo a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es la realidad. Es como querer volver a las sombras, desechando lo que es la realidad última. Por eso ahora es abominación.
El fin del sacerdocio judío está claramente expresado en la rotura del velo, en la destrucción del templo y en la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Os dejo nada más que unas cuantas citas y con eso vamos a ir concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, es muy importante acerca de todo lo que os he estado mencionando. Porque Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está hablando a la iglesia, no está hablando a un sector de la iglesia, está hablando a todos nosotros. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y fijaos lo que dice Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Es muy sugerente, porque nos está hablando de la cercanía y la predisposición que tiene Dios para recibir nuestras oraciones, que solamente podían ser elevadas por sacerdotes. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que Dios nos pide ahora? Hebreos 10, y con eso ya terminamos. Hebreos 10, versículo 5 al 7. Está haciendo referencia al Salmo 40. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, nos está hablando de la perfecta obediencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote ahora, porque obedeció perfectamente al Padre y se identificó plenamente con nosotros. Y ese es el camino al que nosotros somos llamados a seguir, porque a través de la obediencia es como nosotros ahora manifestamos los sacrificios que Dios pide de nosotros. No se agradó de sacrificios ni de holocaustos antiguos, sino que para hacer tu voluntad, es decir, para obedecerte plenamente, es para lo que yo he venido. Y es como nosotros podemos agradar a Dios, ¿vale? Con eso vamos a dejarlo.